Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Francisco Balbé, soy estudiante de posgrado en educación de la Universidad de Monte Morelos. Y aquí en este video voy a presentar una tarea de clase de la materia de planificación educativa. Y el tema en cuestión es el concepto de competencias, una perspectiva socioformativa. Bueno, aquí vemos en esta figura, en el centro, está la palabra principal, el concepto, constructo, teoría, y a su alrededor, entonces, los 8 ejes que hacen parte. El concepto de competencias es, conforme Torrado 2000, significa que no es nuestro interés que el concepto de competencia asimile al de competitividad, si ello supone trasladar al sistema educativo las leyes de mercado y con ellas los parámetros de efectividad, rentabilidad y eficacia. Hablamos de competencia en términos de aquellas capacidades individuales que son condición necesaria para impulsar un desarrollo social en términos de equidad y ejercicio de la ciudadanía, lo cual plantea la necesidad de trabajar rigurosa y profundamente con el conocimiento y con el ser humano que se encuentra allí inmerso. Bueno, ¿cuál es el problema cuando se piensa en competencias na actualidad? Bueno, competencia en los países iberoamericanos actualmente es un discurso pedagógico modernizante, pero su énfasis está en conceptos tales como eficiencia, equidad, calidad y eficacia, sin una clara sustentación pedagógica. Bueno, estas énfasis nestes conceptos de eficiencia, equidad, calidad y eficacia son apoyados por la parte económica del mundo, pela necessidade que las instituciones educativas formen el capital humano que requiere el mercado local y global. Bueno, ¿y cuál es el problema de eso? El problema es que no aparece con claridad la integridad de dichos estándares con respecto a dos cosas muy importantes en educación, que es autorrealización humana y el trabajo cooperativo. Quando as políticas educativas têm este fim, que é formar um cidadão trabalhador competente, elas se tornam muito reducionistas, pois têm um objetivo que não é tão grande, tão reflexivo, é um objetivo mais duro, que é formar cidadão trabalhador competente. Sabemos que a educação deve ter como visão la de formar mulheres e homens integrales dentro de lo qual uma faceta de grande importância é de formar, então, para o mercado laboral, como para criar condições dignas de trabalho que favoreçam a qualidade de vida. Bueno, como eu estudio em uma universidade cristiana, entendemos que la primera escuela del mundo fue la Huerta del Edén y por eso está la foto. Las escuelas, de una manera general, utilizan varias estrategias para enseñanza. Y una de estas estrategias es la enseñanza por competencias. Entonces, es una de las estrategias, es una opción de enseñanza, pero en esta visión socioformativa, las competencias estão de alternativa a fim último de la educação. Este é um problema. E isto está chegando a um reducionismo. Bueno, estas competências contextualizadas como aqueles comportamentos observáveis e habituais que possibilitam o êxito de uma pessoa em uma atividade ou função, constituem o que? Um saber hacer em contexto. Vamos ver como é este saber hacer em contexto. Bueno, el saber hacer en contexto presenta algunos problemas, la verdad, 6 problemas que son identificados por el autor. Enfatiza en lo procedimental, dejando de lado aspectos esenciales de la racionalidad humana,
como entender y comprender. No tiene en cuenta la actividad hacia la actuación idónea y sus articulaciones con valores personales, o sea, lo que importa es lo que se hace, no se considera los valores personales. El desempeño está reducido a resolver problemas, no se importa con la responsabilidad por el actuar humano. Aborda la actuación en el entorno, pero descuida o no tiene en cuenta que las actuaciones inteligentes de mayor impacto implican la transformación de dicho entorno en favor del bienestar humano. Y el quinto problema es que se asume el saber hacer de forma separada del saber conocer y del saber hacer. Sabemos como estudiantes de educación que los tres saberes están juntos, saber hacer, saber conocer y saber ser, pero neste enfoque los tres están separados. El hacer es muy limitado y denota interacción con objetos, dejando de lado acciones humanas interpersonales y intrapersonales. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, para superar estos vacíos y fallos que tiene este concepto de competencia en la actualidad, se utiliza una metodología que llamamos cartografía conceptual. La cartografía conceptual utiliza 8 ejes para analizar un determinado concepto. Aquí tenemos los 8 ejes, que es el eje de noción, categorización, caracterización, diferenciación, clasificación, vinculación, metodología y ejemplificación. Bueno, el primer eje de noción tiene como pregunta central cuál es la etimología del concepto de socioformación, su desarrollo histórico, la definición actual. El eje de categorización, como es categoría, pregunta a qué clase inmediatamente mayor pertenece la socioformación. Y el eje de análisis categorización, que es el tercero, entonces se propone a preguntar cuáles son los elementos centrales que dan identidad a la socioformación. El eje 4, la diferenciación, tiene como pregunta central si es diferenciación, tiene que diferenciar una de otras cosas. Entonces, de cuáles otros enfoques cercanos y que estén en la misma categoría se diferencia la socioformación. El eje 5 de clasificación, pregunta central, ¿en qué subclases o tipos se clasifica la socioformación? Eje 6 habla sobre vinculación y entonces la pregunta central es cómo se relaciona la socioformación con determinadas teorías, procesos sociales, referentes epistemológicos que están por fuera de la categorización. Y la metodología, que es el eje 7, cuáles son los elementos metodológicos mínimos que implica el abordaje de la socioformación. Y el eje 8, ejemplificación, cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación de la socioformación. Bueno, estos son los 8 ejes de la cartografía conceptual para análisis del concepto de competencias. Gracias.